con el principio de Pascal. ¿Qué es lo que dice el principio de Pascal? El principio de Pascal lo que dice es que dos puntos a una misma altura tienen la misma presión. ¿Sí? Dos puntos a una misma profundidad. Pero hay otras cuestioncitas. Este es lo principal. Dos puntos que estén a un mismo nivel, pues en general. Dos puntos que estén a un mismo nivel tienen la misma presión. Si quieren, anotémoslo porque eso, pues también de alguna manera es importante. El principio de Pascal lo que dice es, por un lado, dos puntos a un mismo nivel tienen la misma presión. Esto es lo principal, pero también está aunado a esto que los puntos, ¿verdad? Esta es una consideración, los puntos deben de estar en un mismo fluido. ¿Qué quiere decir eso? Que X y Y, por estar al mismo nivel, tiene la misma presión. Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Por qué puedo decir que tienen la misma presión? Porque tanto X como Y están dentro del fluido A, aunque aquí me esté haciendo una interfase. Es decir, aquí ya se choquen, se junten dos fluidos diferentes, pero está participando este de acá. Porque alguien podría decir, entonces aquí hay otro mi Pascal, ¿verdad usted? ¿Qué otro mi Pascal? Entre estos dos puntos también puedo plantear Pascal. Momento. Cumplo con esto. De acuerdo, con eso sí. Los dos puntos están al mismo nivel. Pero, ¿qué es lo que no me deja plantear Pascal ahí? Que los dos puntos no están en el mismo fluido. Aquí estoy dentro del fluido A y aquí estoy en el fluido B. Nada que ver, aquí no puedo plantear Pascal. ¿Verdad? A eso se refiere, jóvenes. Entonces, uno lo que tiene que buscar son meniscos, estas juntas de acá, y ver cómo está el asunto. No les puedo decir, miren, siempre inicien o generen 3 pascales, 2 pascales. No, depende que vea en el manómetro. Y la tercera, que pues no es de ponerle mucha atención, pero también podría ponerlo como, vamos a ver, la comunicación entre los puntos no es continua, es continua. Lo voy a poner así, joven. ¿Qué quiere decir eso? El tubo tiene que ser continuo. El tubo no tiene que tener interrupciones. La forma no me interesa, pero sí que no tenga interrupciones. Si aquí está cortado, ¿verdad? Aquí está hecho así. Y aquí está cerrado. Y aquí nada que ver. ¿Verdad? Aunque vea esto. Un pascal acá, ¿verdad? No es cierto. Porque aquí se ha roto la comunicación. A eso se refiere eso último.
tiene que ser continuo. Un solo tubo, una sola manguera. Y ustedes saben que los albañiles utilizan mucho, prácticamente, niveles, pero que son manómetros, con sus mangueras, ¿no? ¿Qué es lo que ellos buscan? Pascal. No importa dónde metan, bajan a una zanja y vuelven a subir. Y cuando ellos miran que está al mismo nivel, dicen, este es el mismo nivel que este. ¿Qué están haciendo de este tipo de situación? Un Pascal, pues. ¿Verdad? Eso lo usan mucho los albañiles. Bueno, la verdad es que no sé si lo usan todavía, pero sí, agarran una manguera y le daban vuelta y ya veían que los puntos coincidieran los niveles. Y ahí está, ahí decían, este está al mismo nivel de este. ¿Por qué? Porque la manguera, no importa por dónde lo meta, por una zanja y la vuelvo a sacar y la llevo por allá, tiene comunicación. Bien, entonces, estas son tres no consecuencias. Principalmente es esto, pero muchas veces le ponemos solo atención a esto y estas otras cuestiones nos pueden confundir. Bueno, creo que eso sería los aspectos, tal vez no tanto teóricos, ¿verdad? Sino que a considerar cuando nosotros resolvemos un manómetro. Otra cuestión, jóvenes. Otra cuestión. Como esto se supone, nosotros lo podemos medir, ¿verdad? Nosotros podemos tener una cinta métrica y medir estas alturas. Entonces decimos así, miren, jóvenes, ¿cómo resolveríamos este pequeño manómetro? Que a la larga viene a ser un manómetro en U también, ¿verdad? Porque en uno le hago esta curva sin solo la pura U. Pero por ahí vamos a hacer uno donde ya se meta otro caminito. Entonces, dice uno. Voy a plantearles la cuestión en términos de interpretar todo el recorrido. El recorrido. Digo acá. La presión X es entonces ρGH, pero ρG es peso específico. Entonces decía, peso específico del fluido B por H1. Esa es la presión en el punto X. Y luego digo, como sé que esta presión es la misma de este lado, entonces me vengo o me traslado directamente de aquí hacia acá. Esta vuelta no me interesa. Pascal establece que la presión aquí es la misma que acá. Y luego entonces digo, bueno, ¿será más o menos? Miren pues, cuando nosotros bajamos de un nivel hacia otro, bajamos, quiere decir que la presión está aumentando. Es como que nos metiéramos más bajo de agua en una piscina. La presión aumenta. Y cuando nosotros de un punto subimos, la presión disminuye. Es como que tendiéramos a quitarnos agua de encima, suponiendo que esto fuera agua. Entonces digo, esto es positivo, pero de aquí para acá es negativo. Y así nos llevamos todo el recorrido. Le pudiera haber hecho otra curva acá, acá abajo, otra curva, y uno va leyendo, va interpretando cuándo son signos positivos, cuándo son negativos. En general, signo positivo si vengo de arriba hacia abajo. Signo negativo cuando voy de abajo hacia arriba. Bueno, la razón, ρGH. Es decir, y ρG es peso específico. ¿Y se acuerdan de eso, por favor?
Bueno, jóvenes, ejercitemos manómetros, pues. Es lo que había dicho que íbamos a tratar de, pues, que nos quedara lo mejor posible esta cuestión. Anoten ahí, por favor. Anoten ahí. Estos ejercicios no son extensos, no son así que me vaya a llevar una página. Vamos a ver, pues. ¿Cuántos ejercicios hicimos ayer, jóvenes, de esto? Disculpe. ¿Cuántos hicimos ayer? Porque esto lo iniciamos ayer, pues solo que se los planteé muy directo. ¿Uno hicimos? Sí, dije solo uno. Bueno, entonces aquí vamos a ir agarrando más cancha en el asunto. Vamos pues. En el tubo, en U abierto, en el tubo, en U, ¿verdad? La U es la forma, en el tubo, en U abierto, hay dos líquidos inmiscibles. Inmiscibles. Punto y seguido. Si H1 igual a 2 centímetros, si H1 igual a 2 centímetros, y H2 igual a 3 centímetros, repito, si H1 igual a 2 centímetros y H2 igual a 3 centímetros, y el líquido de la rama izquierda es agua, y el líquido de la rama izquierda es agua. Pregunta. ¿Cuál es el valor de la densidad desconocida? ¿Cuál es el valor de la densidad desconocida? Bueno, ahí el texto es un poco más amplio. Lo resumí porque el diagrama que voy a hacer pues nos termina de explicar cómo está el asunto. Entonces miren, el tubo en U, pues, ya lo manejábamos ayer. Veanlo como esto. ¿Sí? Y aquí pues voy a hacer el diagramita de cómo está al final el asunto, no cómo estaría cuando solo tiene agua, por ejemplo. Entonces nosotros veríamos algo como esto.
Todo esto va a ser no, pues lo pintan ustedes de un colorcito, solo es para no perdernos. Bueno. ¿Sí? Esto voy a suponer, como me dicen aquí, que el líquido de la rama izquierda es agua. Y luego entonces, nuestro líquido aquí arriba. Entonces, miren, el Pascal que puedo plantear acá no es para este punto, sino que es para estos dos, miren, porque entonces, tanto este punto A como este punto B están al mismo nivel dentro del mismo fluido. Que arriba ya no. Entonces a este punto lo voy a llamar A, eso ya es parte de la situación, y B. Y ellos entonces, de ahí miden las alturas. Dije 2 y 3 centímetros. 2 centímetros y 3 centímetros. Como es agua esto que tengo acá, como es agua, pues automáticamente sabemos su densidad. 1000 kilogramos por metro cúbico. Mientras que este es el que desconocemos. ¿Verdad? Aquí desconocemos cuál es su valor de densidad. Esto es lo que no sé. No va a ser más para atrás para plantear la pregunta. Esto es lo que no sé, Juan. Entonces, miren, se puede plantear como un Pascal típico en el sentido de que la presión en A va a ser igual a la presión en B. Es decir, esa es una forma de resolver ese ejercicio. Esto. Pascal, la presión en A es igual a la presión en B. ¿Qué presión tengo sobre el punto A? Tengo la presión atmosférica más la presión que hace esta columna de agua que sería entonces, miren aquí donde decía densidad de quién, del agua, gravedad por altura del agua, y esto es igual a la presión en B, que es de nuevo la presión atmosférica más la presión que le hace esta columna en rojo, que es entonces la densidad del fluido desconocido, gravedad por altura del fluido.
Entonces, eso sí es importante, ¿verdad? Que nosotros identifiquemos de quién estamos hablando, que no nos perdemos tanto. Entonces, aquí, típico, esto se elimina. ¿Qué más se elimina? El valor de la gravedad se elimina acá y acá. Y tengo entonces, por el momento, esta ecuacióncita. Densidad del agua por la altura de la columna de agua es igual a la densidad del fluido por la altura de la columna o el tamaño, ¿verdad? De la columna de ese fluido. ¿Qué me interesa? La densidad del fluido. Dejamos densidad del agua por la altura de la columna, siempre de agua, dividido la altura de la columna de fluido. Sustituimos jóvenes y me quedaría entonces, ¿cuál es la densidad del agua? 1000. ¿Qué altura tiene la columna de agua? Aquí puedo decir 2 centímetros, ¿verdad? ¿Y cuál es la altura de la columna del fluido? 3 centímetros, que no me afecta, no es necesario, no es forzoso hablar de metros, porque se eliminan las dimensionales, ¿verdad? Ahora, si no se eliminan, hay que tener cuidado. Aquí, esto con centímetros no me da problema. Entonces, ¿cuánto es esto? 666.67. ¿Ese no lo hicimos ayer ustedes? No en Kikabalbi, pero la altura es la que varía. Bueno, Y ayer nos dio 4 y en este. Ya, gracias. Bien, entonces, nuestra respuesta, ¿verdad? Nuestra respuesta. No quiero manchar aquí porque quiero el otro planteamiento. La densidad del fluido, 666.67 kilogramos por metro. Ahí está. De igual manera, si conozco las densidades, pues puedo preguntarme alturas, ¿verdad? ¿Qué tamaño tienen una columna, por ejemplo? ¿Verdad? Siempre es en base a Pascal. Esa es una forma, jóvenes. Esa es una forma. La otra que decía es, así le llaman, ¿verdad? Por recorrido. ¿Sí? Leer aquí pues la información. Y digo esto, miren pues. Empiezo acá. ¿Sí? Empiezo acá. ¿Dónde está mi marcador azul? Vamos acá. Empiezo aquí, miren. Y digo, presión atmosférica. Porque esto está abierto, entonces está actuando la presión atmosférica. Presión atmosférica. De aquí para acá, de este nivel para, estoy bajando. Entonces, esa presión es positiva. ¿Sí? Positiva. ¿Qué es? Densidad del agua, gravedad por altura de agua. Dije más porque, insisto, de acá para acá bajé. Luego me traslado para acá, porque ahí Pascal me dice que las presiones no son iguales, entonces me puedo trasladar de acá para acá directamente. Y de acá hacia esta parte voy a subir.
¿sí? Vamos a subir. Entonces, esa presión es negativa, porque voy a subir de aquí para arriba. Y esa entonces es densidad del fluido, gravedad por altura del fluido. Y luego entonces esto debe de ser igual a la presión atmosférica, que es la presión que tengo acá. Obviamente, la ecuación a la que voy a llegar es la misma. Es decir, aquí me voy a quedar con esta ecuacióncita. Densidad del agua por la altura de la columna de agua. Esa si la logran ver ahí ustedes. Densidad del agua por altura de la columna de agua es igual a densidad del fluido por altura del fluido. Es la misma. Pero aquí me viene como que leyendo lo que estoy viendo ahí. Insisto, bajo de nivel hasta donde quiero, la presión es positiva, porque ustedes saben que bajamos, la presión aumenta. Y cuando de un punto nosotros subimos, la presión es negativa. Esta metodología nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Ahí sí que casi que es la única que puedo echar mano cuando tengo manómetros compuestos, ¿verdad? Es decir, varias tripas ahí, ¿verdad? Entonces, ahí ya, que Pascal directamente nos perdemos. Entonces, leemos la información y por eso les decía, estos problemitas son de 2, 3 líneas. Porque en una línea interpreto qué es lo que estoy viendo. Y ahí despejamos. Hacemos los cálculos ya respectivos. ¿Sí? Por el momento, como ustedes quieran. Ya voy a plantear un manómetro complejo, donde por facilidad, esta va a ser nuestra mecánica. Bien, jóvenes, entonces, para esto nos sirve los manómetros más sencillitos que hay, que son los manómetros en U. ¿Verdad? Ese es el más fácil. Veamos otro ejercicio, por favor. Veamos otro ejercicio. Vamos a ver, pues. Y un poquito, no más complejo, sino que nos haga razonar más. Voy a borrar esto, jóvenes. Voy a borrar esto. Notemos ahí, por favor. Un tubo en U, un tubo en U, uniforme, un tubo en U uniforme, ¿sí? Un tubo en U uniforme, coma, está abierto a la atmósfera. Ahí eso es como que más explícito. Está abierto a la atmósfera. Punto y seguido, jóvenes. Punto y seguido. Se llena parcialmente con mercurio. Se llena parcialmente con mercurio.
se llena parcialmente con mercurio y luego se vierte agua a ambos lados. Y luego se vierte agua a ambos lados. Punto y seguido, punto y seguido. Si el sistema está en equilibrio, o sea, está en reposo. Si el sistema está en equilibrio, y H1 y H1 mide 2.5 centímetros coma, calcule el valor de H. Calcule el valor de H. Disculpe, jóvenes, en lugar de H1 que les dicté, es que está bien pequeñito esto. Estoy viendo que dice IH2, disculpen, H2. Este diagrama está un poquito. Permítame, joven, a ver si lo tengo por aquí una hojita de trabajo. Denme un momentito porque ese diagrama no, como que no tengo todos los datos. Tengo esto. ¿Cuál es? Oh, Dios, tengo este diagrama.
Permítame, jóvenes. Bueno, bienvenidos una vez más. Este no es. H2. Por favor, jóvenes, disculpen. Cuando les dije se encuentra en equilibrio y H2, les dije igual a 2.5, calcule el valor de H1, por favor. H1. Digo yo que sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es? Bien, jóvenes. Que no se ve, letra muy pequeñita, ya ni con los lentes menos. Entonces tenemos el diagrama de esta manera. El manómetro. Se supone que esto inicialmente estaba, pues contenía mercurio, bajones. Pero aquí venimos y le ponemos una columna relativamente grande de agua. Que lo empuja en este sentido. ¿Sí? Y nos dicen que se vierte agua en los dos lados. Entonces, voy a subir un poquitito esto más o menos solo para resaltar las alturas, para que no me queden muy iguales, ¿verdad? La situación es la misma, pero ahora aquí voy a tener esta cuestión así. En ambas ramas vertimos.
agua. Esto es agua. Y aquí pues sirven los colores, ¿verdad? Porque una vez veo el color ya sé que es lo mismo. Mientras que este es mercurio. Y ahora nos dan el valor de H2, ¿verdad? Por eso es que era importante, que es de 2.5 centímetros. Es esto. $2.5 centímetros. Y luego H1, que es la pregunta, es aquí para arriba. Esta es la pregunta. ¿Sí ven el diagramita? Disculpen. Sí, Inge, sí se ve. Si lo vemos, jóvenes. Si ven los datos, ven el diagrama. Sí, Inge. Bueno. Viste que no me dice si sí o no, pues yo voy a seguir resolviéndolo con la presunción de que sí lo ven. Bien. ¿Cuáles son los únicos puntos entonces que sí están a una misma profundidad, están dentro de un mismo líquido y pues que no tengan interrupción en el tubo? Este no. O este. El segundo. Este no, ¿verdad? Porque este sí está en agua, pero aquí no. Mientras que estos dos puntos, le voy a llamar a este punto A y a este punto B, esos sí están a la misma profundidad y en el mismo líquido, mercurio y mercurio. ¿Verdad? Aquí no, aquí está en mercurio y aquí en agua. Mercurio, agua. No se puede. Tiene que ser en estos dos. Bien, entonces vamos con el Pascal, pues. Vamos con el Pascal. La presión en A debe ser igual a la presión en B. Solo un datito, tengo 2.5 centímetros. Bien, vamos aquí, jóvenes. Presión en A. Y luego vamos a ver la presión en B. La presión en este punto, miren, es la presión atmosférica. Luego, más la presión ejercida por esta columna de agua. Y esa columna de agua, pues tendría que ser entonces la densidad del agua por la gravedad
por toda esta columna, de aquí hacia acá. Eso no lo conozco numéricamente. Entonces yo voy a llamarle, voy a utilizar, no es la única manera, pero yo le voy a llamar a esto H. Oh. H. Bueno, entonces, densidad del agua, gravedad por H. Esa es esta columna. Igual a que, vamos con la presión en B. Presión en B es entonces a la presión atmosférica más la presión ejercida por esta pequeña, o no sé, ¿verdad? Ya no me puede mentir, pero por esta columna de ¿qué? De agua. Entonces es densidad del agua, gravedad por altura del agua, pero no la sé. No sé el valor numérico. Entonces voy a involucrar otra situación. Por conveniencia, yo le voy a llamar, si esto le llamaron H1, a esto le llamaron H2, le voy a llamar a esto, ¿verdad? Como parte de nuestra solución, le voy a llamar a esto H3. Y así ya observo que H, que puse primero acá, H es H1 más H3 más H2. O bien sea en orden H1 más H2 más H3. Pero para donde voy por el momento, ¿qué columna? H3. Entonces, H3. ¿Qué más? Sobre este punto B también está esta columna de mercurio. Miren, hasta aquí va a participar el mercurio. Más entonces densidad del mercurio por gravedad y por H2. ¿De acuerdo? Ahí puse nada más mi ecuación que me explica cómo se comporta el Pascal que estamos planteando aquí. De entradica, observan ustedes, por ser una ecuación, nuevamente, la presión atmosférica se elimina, es un tubo abierto. Bueno, vamos entonces aquí. Densidad del agua por gravedad. Gravedad también lo podemos anular, ¿bien? Gravedad, gravedad, gravedad. ¿Sí? Anulaban todos los términos. Entonces tenemos densidad del agua por H, pero H es Ingeniero, H1, H2 y H3. ¿De acuerdo? H, insisto, H, suma de H1 más H2 más H3. Aunque numéricamente conozco únicamente H2. Ingeniero, una pregunta. Igual a que densidad del agua por H3. Más densidad del mercurio por H2.
Fíjense bien cómo es importante ir ubicando de quién estamos hablando, de qué líquido, pues de qué fluido. Ingeniero, No ponemos disculpe. densidad, después nos perdemos. Bien. Vamos acá entonces. Densidad del agua por H1, ¿verdad? Estoy distribuyendo acá. Entonces, densidad del agua por H1 más densidad del agua por H2 más densidad del agua por H3 es igual a densidad del agua por H3 más densidad pero del mercurio por H2. ¿Qué se elimina de esta ecuación? Pues densidad del agua por H3, porque estos tienen el mismo signo y están en miembro contrario de la ecuación. Entonces, esto lo puedo eliminar. ¿Sí? Y me queda entonces únicamente dos alturas. Esta densidad del agua por H1 más densidad del agua por H2, y esto es igual a densidad pero del mercurio por H2. ¿Cuál es nuestra incógnita? H1. ¿Sí? Despejemos. H1 es igual a densidad del mercurio por H2 menos densidad del agua por H2 y dividido densidad del agua. ¿Bueno? Puedo sustituir. Voy a factorizar esta cuestión, que es común H2 por la diferencia entre las densidades del mercurio y la del agua, del mercurio menos la del agua, dividido la densidad del agua. Inge, pero ahí no se puede anular la densidad del agua. No nos escucha, compañero. H1 ya sustituyendo, ¿verdad? Ya sustituyendo. Voy a poner acá. H1 es igual. Como las densidades las conozco en kilogramos por metro cúbico, esta la voy a poner en centímetros para que H1 me quede en centímetros, ¿verdad? Para que complicarme la vida. Entonces voy a poner 2.5 por la densidad de mercurio, ya la conocen ustedes, 13.600 menos la densidad del agua, 1000
dividido la densidad del agua 1000 nuevamente. Buenas noches, por favor, jóvenes. Aló. Aló. Ah. Bueno, gracias a usted. Pero gracias. Les quité el sonido a ustedes, no hombre. Inge, estamos a hablar de qué ratos. Les había quitado el sonido. No, yo veo aquí que el micrófono está abierto. Ahora se escuchan. No, ¿nos escucha, ingeniero? Sí, ahorita sí. Ah, es que le estábamos hablando. Estábamos hablando, ingeniero. Pero la matemática, eso es lo bueno. Con estar viendo, ustedes están comprendiendo. Ingeniero, pero creo que al inicio usted eliminó todas las gravedades y solo podía eliminar 2, si no estoy mal. No, mire pues. Voy a explicarles. Sí, yo no sé por qué, porque se supone que no tiene nada que ver esto, porque el micrófono está abierto, pero bueno, no sé. Mire pues, la situación original no involucraba a esta H3. Y les decía que al plantear nuestro Pascal entre estos dos puntos, en donde lo puedo plantear es entre este punto A y este punto B. Entonces, presión en A igual a la presión en B. ¿De acuerdo? Aquí no, porque aquí está en mercurio y aquí no, está en agua. Entonces, aquí no puedo plantear en Pascal. Puedo plantear solo entre estos dos puntos. A y B. Entonces les decía, o dije, ¿qué presión tengo sobre el punto A? Bueno, tengo la presión atmosférica más la columna que ejerce esta columna de ¿qué fluido? De agua. Entonces esta es densidad del agua, gravedad, y les dije, no tengo números. Pero simbólicamente yo le voy a poner a esto H. ¿Recuerdo? Puse H. No hay más. Ahora me traslado al punto B. Igual entonces al punto B. ¿Qué presión tengo en el punto B? Bueno, tengo otra vez la presión atmosférica porque está abierto esto. Presión atmosférica. Más la columna de agua, esta relativamente pequeña, ¿verdad? En el diagrama, también me ejerce presión. Pero no la sé también. Solo veo de que es un valor que está dentro de H. Yo le llamé H3. Porque esta H1 ya viene como parte del diagrama. H2 es un dato, es el único dato incluso. Y entonces les dije, por orden le voy a llamar H3. Bueno, columna de agua, H3, densidad de agua, gravedad. Más, ¿qué otra cosa? La presión que hace esta columna, pero ¿de qué fluido? De mercurio. Densidad de mercurio, gravedad por H2. Luego dije, de entradita lo que pueden ver ustedes es que presión atmosférica se anulan. ¿Por qué? Porque están el lado contrario, pues el nombre correcto, en miembro contrario de la ecuación. Entonces esto se elimina. ¿Qué más puedo eliminar? Gravedades. ¿Por qué?
Porque aquí puedo decir factor común gravedad. ¿Sí? Para usted que me planteaba la duda. Puedo decir no es por sumas y restas, no. ¿Verdad? No es por sumas y restas, es porque por multiplicaciones. Cuando usted tiene, en términos de matemática, esto, usted sabe que puede decir aquí factor común A por B más C igual a A por D. Y lo observa, no, espero que lo observe. Y aquí entonces se elimina. ¿Qué le queda? B más C igual a D. Claro, esto no lo hago pues casi que nadie lo hace, pero ese es el concepto. Entonces no es por sumas y restas que aquí viene uno y dice, lo elimino con A y A. Porque todos los términos pues presentan esta A. Lo puedo eliminar. Eso fue lo mismo que aplicamos aquí. Todos los términos presentan gravedad. Elimino. ¿Está claro para el compañero que me preguntó esa cuestión? Sí, ingeniero, ya todo claro. Y en cuestión de la densidad del agua, no se podría eliminar ahí. No, porque esta me friega, mire. ¿Sí? Por eso les decía, en el transcurso que estaba escribiendo, decía, ojo, vea bien densidad de qué fluido es. Estos son de agua, pero este es de mercurio. Si está fuera de agua, no sí la puedo eliminar, pero me friega esto, mire. Y no puedo eliminar esto con esto, porque no es por multiplicación, sino ahí tendría que ser por sumas y restas. Si aquí tuviera 14 densidad del agua y aquí tuviera 10 densidad del agua, entonces sí, ¿verdad? Pero esta H no la conozco. No puedo, pues. Ya no puedo simplificar más. Luego les dije, ¿qué nos queda entonces? Nos va quedando densidad del agua únicamente por H. Pero H veo gráficamente que es la suma de H1, H2 y H3. Entonces en lugar de H es H1, H2 y H3. Igual a que densidad del agua por H3, nada más la densidad del mercurio por H2. Luego cuando hice esto, porque dije, empecé, ¿verdad? A H2 por H1. Pero para que ustedes no se pierdan, dije, lo que estoy haciendo es que voy a distribuir. ¿Verdad? Entonces, densidad del agua por H1 más densidad del agua por H2 más densidad del agua por H3. Igual a qué? Densidad del agua por H3 más densidad del agua por H2. Aquí sí, mire. Aquí sí. Pero no es por multiplicación, sino es por sumas y restas. Porque si yo le digo, escriba esto de este lado, ¿cómo lo escribe? ¿Sumando o restando? ¿Cómo lo escribo? Restando. Restando. Entonces, esta eliminación no es por multiplicación, sino es por sumas y restas. Esto ya es pensando en que si traslado uno de los dos al lado contrario, es porque va con signo contrario y lo voy a eliminar. ¿Qué me quedó únicamente? Densidad del agua por H1 más densidad del agua por H2 y esto igual a densidad del mercurio, ¿verdad? Por H2. ¿Cuál es mi incógnita? H1, porque esa es mi pregunta. De manera que les dije en ese momento,
si despejo, tendría densidad del mercurio por H2, y aquí mire lo que estaba diciendo. Esto lo voy a cambiar de lado, por lo tanto, me lo traigo, pero con signo negativo, ¿verdad? No es multiplicación, sino estoy hablando de sumas y restas. Densidad del agua por H2. Estoy hablando de este, disculpe, este. Y H1 es lo que quiero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto que lo veo multiplicando, lo escribo dividiendo. Y lo mencioné, aquí ya está. Yo puedo hacer las sustituciones directamente aquí. Pero si quiero escribir lo menos posible, digo H1 es igual. ¿Qué factor común hay? H2. Porque está en ambos términos. ¿Qué es esto mismo? ¿Qué factor común hay? H2. ¿Eh? No lo puedo eliminar porque esto está multiplicado por la densidad, la densidad de mercurio. Esta es la densidad del agua. Son números diferentes. ¿Verdad? Entonces, factor común, dije, que es optativo, H2, que multiplica ¿quién? Densidad del mercurio menos densidad del agua, dividido densidad del agua. Lo único que hice acá, y como les decía, pues, ¿verdad? Que iba a sustituir la H2 en centímetros. ¿Verdad? En centímetros. Para no estarme haciendo bolas. Porque todas las densidades iban a ir en kilogramos por metros cúbicos. Entonces, ahí, entre ellas mismas, pues se anulan las dimensionales. ¿Qué me va a quedar, decía? Centímetros. ¿Verdad? Lo puedo escribir como metros también, pero tengo que tener cuidado en qué estoy escribiendo. Por eso dije, me interesa de una vez centímetros, no voy a cambiar las dimensionales y escribo 2.5. Lo último que estaba mencionando, donde sonó el teléfono. ¿Cuál es la densidad del mercurio? Ustedes la conocen. 13.600 kilogramos por metro cúbico. Menos, ¿cuál es la densidad del agua? 1000. Y dividido, 1000, nuevamente, densidad del agua. ¿Cuánto les da esto? Que sería este segmento. No le hagan tanto caso al diagrama porque no van a decir, es como 2.5 también, ¿verdad? No. Eso Da 31.5 centímetros. Bueno, ya ven. No, porque una vez se deja impresionar por los diagramas y dice, pero si ahí casi se ve igual a usted, sí, pero nada que ver, pues. O sea que esto está en realidad hasta allá arriba. Aquí lo puede haber dibujado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la altura 1 es 31.5 centímetros. Bien. Vamos a este último, jóvenes, porque hasta aquí. Y pues son sujetos a evaluación. Esos son los manómetros en U. Ahora hay manómetros diferenciales, que son esas tripas que le digo, pues vamos a ver siempre, pero por supuesto ya no lo vamos a evaluar, ¿verdad? Eso me interesa que lo conozcan, les he dicho siempre, por su curso de hidráulica. Y
ahorita que ustedes tienen fresco, se supone, comprenden esto, no se les va a dificultar. Anoten esto, por favor. Anoten este, por favor. Para el siguiente manómetro, y sus condiciones, ¿sí? Anoten ahí, disculpen, para el siguiente manómetro y sus condiciones de equilibrio, coma, calcule delta H. Calcule delta H. Bien, entonces tenemos el tiempecito justo. No sé si no puedo aprovechar nada de acá. Creo que sí. Bueno, entonces el manómetro va a ser algo como esto. Bueno. Esos son los fluidos, jóvenes. Esto mide entonces 10 centímetros. El delta H que nos preguntan es este. Esa es la pregunta. Y solo me faltaría identificar cuáles son los líquidos. Ahora el verde va a ser agua. Verde es agua. Y el rojo, pues va a ser un aceite. Este es un aceite. Aceite, cuyo dato es la densidad del aceite, también es dato, la densidad del aceite, 750 kilogramos por metro cúbico. Y aquí me dieron una vez el valor. Ya saben que la densidad del agua, esa no hay que hablarlo tanto, solo con verde que se trata de agua, 1000. Bueno, jóvenes, esta es la situación. ¿Dónde puedo plantear entonces nuestro Bernoulli? Perdón, nuestro Pascal. Me estoy adelantando. Aquí no. Porque aquí estoy en Mercurio y aquí estoy
en aceite, perdón, aquí estoy en agua, ahora lo verde es agua, y aquí estoy en aceite, no. Entonces, ¿dónde puedo plantear? Es en este punto A, estoy en agua, y aquí al mismo nivel, también estoy en agua. Entonces, nuestros puntos van a ser A y B. ¿Sí? Vamos pues, joven. Más sencillo que este. Porque este se complicó hacer algunas sustituciones por ahí. Bueno, entonces, Pascal decía en A y B. Entonces, la presión en A igual a la presión en B. Vamos aquí, pues, jóvenes. ¿Qué presión tengo actuando sobre el punto A? Pues las atmosféricas, la pongo porque siempre es de considerarla, porque puede estar tapado acá, entonces no se va a eliminar la presión atmosférica, ¿verdad? Pero si aquí es un tubo, es tubo abierto, entonces la presión atmosférica de este lado, más la densidad de ¿quién? Del aceite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este líquido en rojo es aceite. Gravedad por altura del aceite. Ese es un valor numérico. Altura del aceite es un valor numérico. ¿Cuánto? Los 10 centímetros. Y en el lado B, en este punto, ¿qué presión tengo? Nuevamente, la presión atmosférica. Más que otra presión. La presión que ejerce esta columna de agua. De agua. ¿Sí? Entonces, más densidad del agua. Gravedad por altura de ¿quién? De agua. Pero esa altura numéricamente no la conozco. Pero la voy a poner simbólicamente. Esto es H. Entonces ustedes desde ya pueden ver, esto yo lo estoy poniendo, esto yo lo estoy poniendo. Para darles solución, ¿verdad? Si quieren la llaman X, si la llaman Y, no importa. Pero ya pueden observar ustedes que estos 10 centímetros es la suma de dos cuestiones. Es la suma de H y la suma de delta H. Entonces, ¿por dónde me voy a ir? Voy a encontrar esta H y luego por diferencia a 10 le voy a quitar esta H. ¿Con qué me voy a quedar? Con delta H. ¿Sí? Entonces, H, decía, eso yo lo estoy poniendo. Bien, entonces vámonos acá. Otra vez, miren. Presión atmosférica, eliminado. Gravedad, eliminado. ¿Qué voy a buscar? Altura del agua. Altura de agua, entonces. ¿Es igual a qué? Si quieren, noten aquí, jóvenes. Esta altura es de agua. ¿Verdad? Entonces, altura de agua es igual a densidad del aceite por la altura del aceite dividido la densidad del agua. Otra vez, miren,
Como las densidades las conozco en kilogramos por metro cúbico, 750, 750 para el aceite y 1000 para el agua, sé que se van a anular las dimensionales, no voy a hacerme bolas. Voy a trabajar entonces la altura del aceite, como 10 centímetros. Entonces, la altura de agua es igual a 750, decía, por 10 centímetros dividido 1000. ¿Cuánto es esto, jóvenes? 7.5 centímetros. 7.5. 7.5 centímetros. Si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es la altura de la columna de agua en este lado? Pues ni modo, ¿verdad? Pero ahí me están preguntando cuál es la diferencia de nivel entre los meniscos o interfaces aire-líquido, aire-líquido, aire, pues, supone que tengo aire y líquido. Entonces, delta H viene a ser la diferencia de niveles entre los dos interfaces. Pero el diagrama, así es, pues. Entonces, ¿se recuerdan ustedes? Lo que mencioné. Dije, delta H más la altura. Delta H más la altura de agua, columna de agua, me debe sumar ¿cuánto? Esto más esto, me tiene que sumar 10. ¿Vale? ¿Cuánto es delta H? 2.5. Gracias. 10 menos. Está despejando, ¿verdad? 10 menos la altura de la columna de agua, 7.5. Respuesta, jóvenes, delta H entonces, 2.5 centímetros. Y listos. Eso pues sería lo referente a manómetros en U. Siempre vamos a ponerle atención, aunque no lo voy a evaluar, pero si van a aprenderlo más, van a ver, porque sin presiones uno lo aprende más a veces. El periodo que tengamos para ver un par de manómetros diferenciales, donde es cuando vemos esas vueltas que da el asunto. ¿Verdad? Estos son los tradicionales de manómetro en U, donde utilizamos Pascal de referencia. Bien, jóvenes, 10 y 1 minuto, lo dejamos ahí. Nos vemos el día jueves, ahí se recuerdan que hay examen. Gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, jóvenes, feliz fin de semana, me cuidan. Gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente, gracias. Feliz día,